que después no nos queda evidencia, no podemos ver. No, y era que yo la No, y tenía era que yo la grabando. tenía grabando. No sé por qué No se sé por qué salió. se Oh, salió. Dios. Bueno, Ahora sí aparece ahí, pero pues ahí sí no sé. imagínese. Me quedó una hora, me quedó casi una hora sin grabar. Bueno, entonces espero seguir aquí. Le vuelvo a compartir. Es que no sé, a veces se sale. No sé si es por lo que comparto salgo, entonces se saltó el. Y lo más bueno es que arriba dice que no lo. Por eso era que yo decía está grabando. Listo, gracias. Me dice si todavía se ve grabando. Sí, señora, ya. Listo, listo. Bueno. Está hablando que los cargos diferidos, bueno, se reconocen los cargos diferidos bajo NIF, bajo norma local se reclasifican. Dice que bajo NIF se reclasifican los cargos diferidos, los ajusta y los elimina. Eso fue lo que se hizo. Y entonces acá bajo NIF lo que dice, reconozca los cargos diferidos, lo que no sea cargos diferidos, elimínenlos o reconózcalos de una vez al gasto. En bajo norma local se acepta toda clase de cargos diferidos. O sea, lo que pasaba era que antes de la norma internacional uno decía, no, para no llevar todo esto al gasto y que me perdí antes, reconozco un cargo diferido y voy reconociendo poco a poco. Bajo NIF le dice a uno, dígame que es un cargo diferido y lo que no sea cargo diferido, de una vez reconózcamelo al gasto. Eso es lo que dice eso. Em, Bajo el tema de los activos, dice que sí se ejerce el control y los riesgos. ¿Por qué? Porque como se están midiendo, lo que hace la norma internacional es medir, entonces esos activos sí se les ejerce control y se determina el riesgo que tenga el hecho de tener un activo. Bajo norma local, los activos no requieren el control ni los riesgos. Entonces esa es una de las grandes diferencias bajo NIF. No se aceptan intangibles creados. Digamos que eso de intangibles creados, pues más que todo se refiere a lo que es marcas, patentes y demás. Aquí dice se acepta intangibles creados por la empresa bajo la norma local. Aquí por lo menos si se habla de intangibles, se habla de, por ejemplo, de plusvalía, activos intangibles diferentes a la plusvalía, prácticamente a lo que es la ganancia. Igual pues esto lo iremos viendo más desagregado en cuando veamos todo lo que son las cuentas. Bajo norma local, bajo norma NIF se aceptan las revaluaciones. Bajo norma local se habla de revalorización. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que en el balance decía valorizaciones y en el patrimonio dice superávit por revalorizaciones, por valorizaciones. En cambio, aquí se habla de revaluar un activo, o sea, de hacerle un avalúo, de hacerle un estudio eh, para poderlo reconocer. Bajo las normas internacionales no se habla de cuentas de orden, eso que nosotros nos enseñaron que existían unas cuentas de orden. Digamos que no se reconozcan, pero para el efecto de la presentación de estados financieros, no me dice que tengo que incluir ni, cuentas de orden en la presentación. Aquí en la norma local sí decía, haga sus estados financieros y acepta las cuentas de orden como tal. ¿Cuáles son las cuentas de orden? Pues las que son cuentas 8 y cuentas 9, que habla de deudoras, deudoras de control, deudoras por contra, acreedoras por contra, toda esa parte que se habla en cuanto a temas de cuentas de orden o cuentas de control. Listo. Entonces hasta acá viene lo que son las generalidades en cuanto al tema de estados financieros, en cuanto al tema de, digamos, de lo que son las generalidades en cuanto a lo que es notas y demás. Ya aquí vamos a hablar un poco de las similitudes. ¿Cuáles son las similitudes que hay entre NIF y Colgaf? Digamos que voy a nombrar algunas características. Aquí, por ejemplo, en NIF se habla del certificado de cumplimiento de las NIF. Cuando uno le reporta, por ejemplo, a la Superintendencia de Sociedades y a la Supersolidaria, se habla de que usted bajo esas taxonomías que le hace presentar la super, le dice, hábleme de una certificación del cumplimiento de las NIF. Entonces, hoy en día, ¿qué se hace? Eso que nosotras, ese ejercicio que acabamos de hacer, en donde decimos,
que en tal fecha la empresa se adaptó a las NIF bajo el decreto tal, que es el marco normativo que tienen ustedes, y como tal pertenece al grupo número 1, grupo número 2, ya que a diciembre 31, por ejemplo, del 2014 tenía activos que superaban tanto y tenía las siguientes características. Entonces, ese certificado de cumplimiento de NIF es eso que ustedes acabaron de hacer en el ejercicio de la clasificación. Se lleva una certificación donde se diga por qué la empresa quedó clasificada en el grupo 1, en el grupo 2 o en el grupo 3. Y esa certificación pues la firma un contador para poderla, digamos, tener, digamos, se coloca dentro del informe del XBRL que pide las super sociedades o lo que pide la super solidaria o lo que pide la super financiera cuando se emiten los estados financieros de las compañías. ¿Qué pasa bajo Colgap? Bajo Colgap usted hace una certificación de los estados financieros por gerente y contador de la empresa. Entonces, ¿qué era lo que usted dice en esa certificación de estados financieros? Yo certifico que la contabilidad está de acuerdo al decreto 2649, que se cumplen los principios de contabilidad generalmente aceptados, que la contabilidad se ha llevado de acuerdo a las normas legales y eso lo firman el gerente y el contador, que inclusive se utiliza un paquete contable, que todas las transacciones se han registrado adecuadamente, cronológicamente, todo eso. Entonces, en las dos hay una certificación, pero en la primera se habla más del grupo cumplimiento de las NIF y en la otra se habla de las características de la contabilidad, basados en el decreto 2649 y todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio local. En NIF deben revelarse los hechos relevantes al igual que las políticas. Por ejemplo, si sucedió una venta, si sucedió... Uy, pero que esto se puso, es que me están haciendo acá una llamada. Deben revelarse los hechos relevantes al igual que las políticas. ¿Sí? Entonces, cualquier hecho que haya sucedido en la empresa, por ejemplo, algo relevante, que se compró un activo fijo, que haya involucrado una deuda, que se haya retirado algún socio, todo eso se debe dejar dentro de las notas a los estados financieros y explicar qué pasó. Bajo Colgap son escasas las revelaciones, simplemente se dice qué pasó con la información financiera, pero no se hace como eso de los hechos relevantes, porque inclusive cuando se presentan estados financieros bajo la taxonomía o bajo el tema de las NIF, hay que decir qué hechos ocurrieron después del cierre contable. Entonces puede ser que a diciembre 31 no pasó nada, pero por ejemplo de enero a marzo, que es mientras sucede la asamblea, de pronto sucedieron hechos en los cuales se pudo haber dicho se va a liquidar la empresa. Entonces eso es importante que se manifieste a la hora de presentar los estados financieros ante la respectiva entidad. ¿Sí? ¿Qué hechos sucedieron que puedan cambiar la situación económica de la compañía? Eso se hace bajo NIF. Bajo NIF existen las notas a los estados financieros. Dice que bajo Colgap también. Lo que pasa es que las notas a los estados financieros bajo NIF pues van a ser un estado financiero más en el cual vamos a tener que hacer revelación al detalle, pues en Colgap también, pero no es tan al detalle. Igual las similitudes porque las dos manejan notas a los estados financieros. NIF maneja el método del costo y es uno de los tantos que aplica. Ustedes vieron que dice costo, costo amortizado, valor realizable, valor presente neto. Son las formas. Utiliza métodos de costo. El método del costo, digamos que puede utilizar diferentes métodos. El método que maneja bajo la norma local, el método del costo es el único que aplica. O sea, los dos aplican método del costo, pero Colgap es el único que aplica. Bajo NIF es uno de los que aplica. Las NIF utilizan muchas de las cuentas. Por ejemplo, digamos que bajo NIF no es tan importante el tema de que si la mando a la 1105 o la mando a la 1110 o la así, cualquier que, digamos, con esa rigurosidad que tiene el decreto 2649, sino es más un tema de criterios. Yo puedo tener muchas cuentas,
pero los criterios realmente son los que van a definir, más sin embargo, pues utiliza muchas cuentas. Y en Colgap el balance de comprobación aporta cuentas normales. Me refiero a que él dice que es activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo, gasto y cuál es la clasificación. No quiere decir que bajo NIF no, pero para la NIF no es tan importante eso, sino el criterio que usted le va a dar de manejo a su contabilidad. Las NIF son de investigación y desarrollo, solo se capitaliza la etapa de desarrollo. Y en el tema de Colgap se activa todo el gasto. ¿Sí? Pues ellos están hablando como en temas de investigación. Bueno, eso en cuanto a las similitudes entre NIF y Colgap. Entonces ya voy a colocar la otra. Aquí alcanzo a tener un poquito. Entonces dice decretos que reglamentan la adopción de las NIC y las NIF en Colombia. Entonces se detallan 3 grupos de empresas. ¿Sí? Entonces eso es lo que acabamos de ver acá. En el tema de la clasificación. Si ustedes ven ahí dice grupo 1 grandes, o digamos está hablando de plenas, grupo 2 pymes y grupo 3 microempresas. Entonces, así inicialmente fue que empezó el grupo 1 grandes, aplica NIC y aplica NIF. ¿Sí? NIC significa Normas Internacionales de Contabilidad, NIF, Normas Internacionales de la Información Financiera. ¿Por qué aplica de las dos? Porque antes de que empezaran las NIF, habían unas normas internacionales de contabilidad que se aplicaban en Europa. Ellos fueron los primeros que arrancaron con ese tema de hacer normas internacionales. Entonces, por eso toma de las dos para llevar su contabilidad. Se aplica la Ley 1314-2009, que fue el primer marco regulatorio, el decreto 2784 del 2012, que fue el que ustedes nos nombraron, y también aplica parte del decreto 3023, que es que el decreto 3023, digamos que está específicamente para pymes, pero también, digamos, si alguna entidad del grupo 1 quisiera tomar o adaptar cosas de esas pymes, también lo pudiera hacer. Entonces, por eso colocan el decreto 3023 de 2013. El grupo 2 sí maneja algo que solamente se llama NIF para pymes, se creó solo un grupo, se creó un compendio de normas solamente para las pymes. También tenemos el decreto, la ley 1314-2009, que fue la que clasificó las empresas, y tenemos el decreto 3022 de 2013. El grupo 3 tiene la ley 1314, entonces si ven que acá en el grupo 3 no dice tanto NIF, ni eso, incluso aquí le faltó que hubiera quedado con la actualización NIF con una sola F, con una sola I, perdón, y que hubiera quedado aquí arriba, porque eso digamos que ya son cosas que salieron después de que salió este texto, por decirlo así. Entonces ya se manejan NIF con unas normas de información financiera, la ley 1314-2009 y el decreto 2706 de 2012. Listo, entonces ahí ya. Voy a dejar de compartir y ya traigo la otra foto. Miren a ver, creo que acá. Bueno. Listo. Ya voy a compartir, por favor, estemos pendientes de que no se me vaya ahí la grabación. Bueno, me dicen si ya ven mi pantalla otra vez. Sí, señora. Listo. Bajo el decreto, o bajo la ley 1314 de 2009, se abre una perspectiva de lo que es la profesión de la contaduría pública. Digamos que el tema de las NIF en Colombia entró con este decreto. Por decir algo, ellos hablan acá de que con la ayuda de Internet se acortaron las distancias y a través de las tecnologías de la información y la comunicación, digamos que el tema del lenguaje contable también se acortó y por eso se le da una sola dimensión a lo que son las NIF, como un lenguaje internacional en donde pues lo que se busca es como que todos manejen los mismos conceptos y cuando yo tenga
cuando yo tengo una norma internacional o unos estados financieros bajo NIF, pues sean entendidos en todo el mundo. Dice, con el nuevo lenguaje de estándares internacionales se le da una dimensión mayor a la contabilidad financiera para la toma de decisiones. Cuando se emitió el decreto 2784-2012, el marco conceptual se encontraba en proceso de actualización. Sin embargo, con el decreto 3023 de 2013, se modifica el marco técnico normativo de la información financiera que conforma el grupo 1 y el contenido en el anexo del grupo del decreto 2784-2012. Con el decreto 2420-2015 se anexan los estándares para los 3 grupos de empresas y el mismo año, con el decreto 2496, se modifica y actualiza con las encomiendas del IAF, que es la, digamos, la entidad que habla todo el tema, la normatividad. Los objetivos de la adopción están centrados en la información financiera con propósito general, que también es el fundamento del marco conceptual. Entonces ustedes van a ver que bajo NIF uno habla mucho de lo que es el marco conceptual, lo que significa tener una información financiera que cumpla determinadas características. Entonces acá, por ejemplo, dice ejercicio de aplicación resueltos, pues acá el libro lo hace para hacer unas comparaciones. Esto es lo que nosotros vamos a hacer dentro de la práctica. O sea, me refiero que cuando estemos haciendo los ejercicios, vamos a hacer esta aplicación de balance de comprobación y estado de la situación financiera bajo NIF. Yo voy a realizar acá los ejercicios y digamos que la idea es mirar cómo se convierte en ANIF. ¿Listo? Entonces dice así. Elabore un cuadro comparativo en el que relacione las cuentas de balance de comprobación que cambian en NIF. Es bajo norma local que nos han enseñado que existe el disponible. Bajo NIF, este disponible ya no se llama disponible, sino se llama efectivo y equivalentes al efectivo. Entonces ese es el nuevo lenguaje que vamos a tener. En balance de comprobación dice, se habla de la cuenta o se habla del grupo de inversiones. En estado de la situación financiera se dice equivalente al efectivo, en subsidiarias, asociadas, negocio conjunto y demás. ¿Sí? Digamos que eso puede, o digamos que hay otras que se llaman instrumentos financieros. También se pueden llamar las inversiones. En el tema de las provisiones, entonces, bajo norma local se dice provisiones, bajo norma NIF se habla de deterioro del valor del activo. Entonces ustedes van a ver que dice cuentas comerciales por cobrar y debajo dice deterioro de cuentas comerciales. Ya no va a decir provisiones. Bajo norma local se habla de deudores comerciales. Bajo NIF se habla de cuentas corrientes comerciales, o sea, ya la palabra deudores desaparece el concepto de la norma, digamos, ya no es bajo la norma local se habla de deudor, bajo la norma NIF se habla de cuentas por cobrar corrientes y comerciales se habla en esencia. Gastos diferidos se dice bajo norma local y bajo NIF tenemos un inventario, tenemos un intangible o tenemos un gasto. Ya no se habla de gastos diferidos. Deudas de difícil cobro que hablábamos bajo nuestro Colgap. Ya como tal en NIF no decimos una deuda que está de difícil cobro, simplemente es un deudor comercial y con el tema del deterioro pues voy a determinar si realmente ya está perdida esa cuenta o no. En temas de, por ejemplo, dice costo de ventas, descuentos, entonces uno habla aquí de un descuento como tal. En estado de la situación financiera se dice ingresos por intereses financieros. En norma local se dice productos en proceso, cuando se hablaba de los inventarios. Bajo NIF se habla de productos agrícolas. Y entonces cambia como tal el concepto. Bajo norma local se habla de semovientes para referirnos a lo que son los animales, las plantas, todas esas cosas, más que todo semovientes hablando de animales. Y bajo norma o tema NIF, usted ya no va a encontrar semovientes, sino va a encontrar la palabra activos biológicos. Bajo la norma local, usted habla de edificios y terrenos en arrendamiento. Bajo NIF se habla de propiedades de inversión. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Yo tenía en mi balance, por decir algún edificio en terreno, y yo lo tenía en arrendamiento, pero una persona que me revisaba mis estados financieros no podía saber si yo lo tenía arrendado o era parte de las propiedades de la empresa.
Bajo NIF hay que clasificar qué es una propiedad, planta y equipo y qué es una propiedad de inversión. Bajo norma local se habla de revalorización de activos. Bajo NIF se habla de revaluación de activos. Bajo norma local se habla de patrimonio. Aquí dice que el patrimonio en NIF es un valor reembolsable o algo que se llama capital emitido, también se puede hablar en NIF. ¿Por qué se dice que es un valor reembolsable bajo NIF? Porque es que dice que en cualquier momento la persona se puede retirar de la compañía, entonces, ¿qué es lo que hace cuando un socio se retira? Pues pedir sus activos como tal, su patrimonio. Entonces dice que eso toca entregárselo al socio, entonces que eso no es tanto algo que se posea, sino algo que se reembolsa. Pues era la interpretación que da la norma internacional. Bajo norma local se habla de cuentas de orden, bajo NIF se eliminan y son reemplazadas por las notas. Que no quiere decir esto que si hay cuentas de orden no vamos ni siquiera a hablarlas, simplemente que los estados financieros no las vamos a nombrar como cuentas de orden, sino que las notas a los estados financieros simplemente vamos a hacer referencias a ellas. Vamos a hablar de que existen algunos conceptos que no se llevan dentro de la contabilidad, pero que existen y que se controlan pues bajo cuentas de orden, pero que obviamente dentro del estado financiero no las vamos a ver bajo NIF. Listo, entonces voy a dejar de compartir para seguir con la siguiente foto. Bueno, voy a volver a compartir. Listo, entonces aquí sigo con todo mi libro. Qué pena que lo saqué así, pero es que no tuve otra manera. Digamos que no lo pude escanear por lo que el libro es gordito, entonces no me deja, pues listo. Dentro de las observaciones que tenemos, pues el tema de los estándares lo que hace es generar un criterio. Dice que este criterio lo tiene la gerencia a la hora de tomar las decisiones sobre cómo clasificar un bien u otro. Por ejemplo, eso que yo les hablaba de la propiedad, planta y equipo y propiedad de inversión, eso no va a aplicar para todas las empresas, porque no todas están vendiendo lo mismo y no todas le dan el mismo manejo a lo que es el tema de sus activos. Entonces dice que esto va a depender pues de los criterios que se apliquen para cada una de las compañías. Dice, por ejemplo, si se mantiene para la venta, si se mantiene, por ejemplo, hasta la fecha de su vencimiento o si se tiene para hacer el control societario. Eso no lo van a tener todas las empresas. Entonces, por eso bajo NIF le da el criterio de que o le da la posibilidad de que decida qué va a hacer y con eso pues va a determinar cuál va a ser la situación que va a tener frente a un activo, frente a un pasivo, frente a las situaciones que se estén dando. Tenemos otra clasificación acá, que dice cuentas del estado de resultado que cambian en NIF. O sea, todo esto que yo les estoy mostrando son los grandes cambios que hubo porque eso lo vamos a hacer. Entonces, la idea es que hagamos estados financieros bajo norma local y luego les digo, pásemelos a NIF. Entonces, ahí van a mirar cómo se adapta la norma internacional a esto, o sea, cómo el estudiante debe, pues, saber que antes existía una aplicación. ¿Por qué? Porque ustedes en determinado momento van a ver norma local y van a decir, pero bueno, si se está aplicando norma NIF, aquí qué pasó en este estado financiero. Entonces, que ustedes puedan reconocer cuáles son esos cambios que hay. Denme un segundo. Denme un minuto más.
Listo, qué pena, ya estoy con ustedes nuevamente. Bueno, digamos que les estaba diciendo que depende del criterio que tenga cada empresa, pues va a reconocer algunas cosas o no, o la clasificación que haga va a depender la situación que esté sucediendo en la compañía. Por eso ustedes van a ver que incluso entre compañías que realizan la misma actividad, las políticas bajo NIF son diferentes porque eso va a depender pues de lo que cada empresa quiera y de lo que cada empresa esté viviendo en el momento. Ahora dice elabore un comparativo donde relacione las cuentas del estado de resultado que cambian bajo NIF. Cuando hablamos de estado de resultados bajo Colgap, se habla de estado de resultados solo. Incluso años anteriores se hablaba de estado de pérdidas y ganancias. Se cambió al estado de resultados para quitar ese impacto de pérdidas y ganancias porque siempre se hablaba, uy, hubo pérdida de la compañía. Entonces, de una vez había un impacto psicológico de los socios de que se iba a hablar de si se perdió o se ganó. Realmente, bajo el estado de se bajó o se nombró un nuevo concepto que es estado de resultados, que puede ser positivo o negativo, pero que ya no da ese impacto de que si se perdió, se ganó, sino se dice nomás estado de resultados como tal. Dentro del estado de resultados, bajo norma local, tenemos que hablamos de diferentes criterios. Decimos ingresos operacionales, ingresos no operacionales, gastos operacionales, gastos no operacionales y hablamos de una utilidad del ejercicio. Bajo NIF comienzan a cambiar esos conceptos. Ya el ingreso operacional desaparece como tal el concepto y se habla de ingresos de actividades ordinarias. Para la norma local, él no habla de que si es operativo o no es operativo. ¿Sí? Operativo se refiere a que usted desarrolle su objeto social. Por ejemplo, si yo me dedico a la comercialización de computadores y esa es mi actividad principal, todo lo que yo tenga por la venta de computadores se me vuelve un ingreso no operacional. Pero si yo, por ejemplo, por el contrario, tengo esa venta de eso, pero por el otro lado hago arrendamientos, para la norma local sería como un ingreso no operacional. Entonces, por eso era que se separaba qué era parte de su operación y qué no era parte de su operación. Bajo el estado de resultados, que incluso ya bajo NIF no se llama tanto estado de resultados, sino estado de resultados integral, porque para él admite todo lo que haya pasado durante el ejercicio contable, se habla de ingresos por actividades ordinarias y se refiere a actividades ordinarias las que yo realizo dentro del giro ordinario de mis operaciones, ¿sí? Como es la venta de los computadores que les decía. Pero él no dice tanto operacional, sino él dice actividades ordinarias, se refiere a que están dentro de la labor diaria de la compañía. Cuando dice ingresos no operacionales, él habla de que usted no es que tenga un ingreso no operacional, sino que usted tiene una ganancia aparte por las actividades que realiza diferentes a su ingreso por actividades ordinarias. Cuando se habla de gastos operacionales, inclusive él ya no dice esto es operacional o esto es no operacional, sino que él dice gastos operacionales y NIF dice gastos, que pueden ser de operación, que puede ser de ventas, ¿sí? Ya no le dice si es operacional, no, sino dice gastos. Cuando dice gastos no operacionales, acá en NIF, en este libro, dicen que es pérdidas, pero en la actualidad ese gasto no operacional se toma como otros gastos, ¿sí? Hoy en la actualidad, bajo los estados financieros, incluso que yo elaboro, para las empresas hablo de otros gastos cuando me refiero a los gastos no operacionales. ¿Por qué lo hablo así? Porque incluso la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de la Economía Solidaria nos dicen para nosotros esos son otros gastos. No es que sean no operacionales, sino son otros gastos que la empresa obtuvo en el desarrollo de su objeto social. Y cuando se habla de utilidades del ejercicio, bajo norma local, ya para las NIF no es que exista el concepto de utilidad, sino para las NIF existe el concepto de ganancia o el concepto de pérdida. Prácticamente se habla de eso. Bueno, aquí seguimos con la comparación un poco. Elaboré un cuadro comparativo de los cambios fundamentales en la NIF frente a Colgap. Entonces, eh, ya se habla un poco de lo que es la norma y la contabilidad. En las otras hablábamos de lo que era el tema de las certificaciones,
el tema de que si hace provisiones o no, ¿sí? Aquí ya se habla de qué hace con respecto a la contabilidad. Entonces dice, Colgap elabora contabilidad con soportes y libros. A la NIF no le interesa tanto elaborar una contabilidad, sino hacer un reporte de estados financieros. Pero si yo les digo a ustedes, ustedes dicen, no, pero igual se sigue llevando contabilidad. Claro que sí, porque es que ¿cómo haríamos para poder registrar nosotros y llevar un orden y emitir unos informes financieros? Tiene que llevarse contabilidad. Pero lo que dice la NIF es que a él no le interesa tanto la elaboración de la contabilidad con esos soportes y eso, sino que realmente se haga una información financiera que me permita tomar decisiones. Por eso habla de ese concepto así. El Colgap utiliza planes de cuentas, las NIF, presenta estados financieros bajo taxonomías XBRL, que era lo que yo les decía, que era el concepto que se manejaba en las super sociedades para reportar los estados financieros bajo NIF. Colgap entrega reportes financieros, NIF convierte el balance de comprobación y el estado de resultados en estado de situación financiera y en estado de resultados integral. El Colgap toma decisiones sobre estados financieros de propósito general. En cambio, pues NIF toma decisiones sobre estados financieros con propósito general. O sea, aquí dice de y el otro dice con. ¿Sí? Digamos, en el uno se está refiriendo a que los hace como para una presentación de la información y el aquí dice con propósito general es porque con eso, por ejemplo, un inversionista va a saber si invertir en un tema o aquí, por ejemplo, en una empresa en Colombia, si se va a decidir sobre el tema de una inversión a largo plazo, a corto plazo, temas de financiación, si se va a hacer, por ejemplo, un dinero que yo tenga en el efectivo, voy a tener un CDT que me va a generar unas rentabilidades. Y no quiere decir que bajo norma local no se hiciera, pero bajo norma local no tiene esa rigurosidad o ese concepto que se maneja bajo NIF que tiene más como el tema de decisión y de criterio. Bajo Colgap las normas permanecen estáticas. Bajo NIF las normas están en revisión permanente por el IAF. Entonces, pues casi que hay una revisión constante. Pueden estar cambiando las normas internacionales en cualquier momento. Celina que está afuera. Espérenme a ver. Espérenme que es que no me ha salido acá. Deme un segundo. Listo. Listo, sigo acá. Bajo norma local, dice que las normas permanecen estáticas. ¿Por qué? Porque después del decreto 2649 no han sacado nada más para, digamos, hablar de lo que es la contabilidad. Se sacan decretos reglamentarios, se hablan de otras cosas, del tema de tributario, pero normas de contabilidad solo se quedó en el decreto 2649. Bajo NIF las normas están en revisión constante por el IAF, que era lo que les decía ahorita, y eso hace pues que en todo momento la norma se estén haciendo diferentes mediciones y salgan nuevos pronunciamientos. En Colgap los entes reguladores son del país, ¿sí? Digamos el Estado es el que decide qué se hace frente a la contabilidad. Y en NIF los entes reguladores son del Reino Unido, quiere decir, incluso este grupo está conformado por contadores y personas especializadas en el tema contable. Listo, dice procedencia Colgap y NIF. Entonces, en Colgap, todo lo que tiene que ver con la procedencia de las normas o los principios de contabilidad proceden del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y en NIF dice que fueron 6 norteamericanos que elaboraron el tema de las NIF. Acá en Colombia dice que controla el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En NIF lo que tiene que ver con esta parte lo controlan o lo hicieron 7 europeos. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, aquí es un solo ente. Entonces aquí dice que son 6 de Asia y Oceanía, o sea, por lo menos en NIF
se integran diferentes países y se conforma un grupo que habla todo el tema de lo que es el consejo, como un consejo técnico de la contaduría, pero pues a nivel internacional. Por ejemplo, aquí se habla de Junta Central de Contadores y en NIF dice que hay uno y que ese se lo toma Brasil y que hay un puesto abierto para 22 países, hablando en términos de si estoy hablando como una Junta Central de Contadores acá. Entonces, a nivel internacional, lo conforman ya son países como tal, que son los que hacen el tema de la, como tal, de la vigilancia, del proceso, de cómo se sacan las normas y demás. Bueno, voy a revisar mi otra foto, a ver qué tengo, si tengo más o no tengo más. Creo que no tengo más. La dejé hasta ahí. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Como no se alcanzó, como no quedó toda la grabación, entonces yo les voy a transmitir mis fotos, por decirlo así. Se las voy a pasar ahorita por el WhatsApp para que ustedes puedan hacer la actividad. Pero antes de eso, espérenme que por acá tengo un documento. Ya voy a cerrar acá este WhatsApp web y voy a mostrarles aquí algo. Listo. Entonces voy a proyectar acá una pequeña presentación que también nos habla un poco de eso, pero digamos ya un poco más discriminado. Me dicen si ven la presentación, por favor. Sí, señora. Listo. Bueno, dice que diferencias entre NIC, NIF y las normas contables tributarias en Colombia. Realmente, digamos que ya les presenté las grandes diferencias como lo que es por los estados financieros, en cuanto a los activos, en cuanto a cosas que se tenían, los cambios de conceptos que digamos, se dieron. En norma local frente a las NIF, ya se comienza a discriminar aquí lo que es el marco conceptual. El marco conceptual nos habla de qué es importante para las normas internacionales y el marco conceptual bajo la norma colombiana. Entonces ya aquí voy a desagregar un poco más eso. Bajo la norma colombiana se habla del decreto 2649 del 93 y en cambio la NIC y las NIF se enfatizan en la necesidad de información para satisfacer los diferentes usuarios. ¿Sí? Aquí es la necesidad de que se tenga que preparar una información financiera. En cambio aquí solamente se habla del decreto, cómo se deben ya los activos, los pasivos, cómo se deben causar, cómo se deben registrar, pero aquí más que todo es de acuerdo al usuario que yo tenga, cuál es la necesidad de satisfacer la información. Bajo norma local se da la definición de los principios de contabilidad generalmente aceptados. En ellos dice que es causación, moneda, esencia sobre forma, prudencia, todos esos principios de contabilidad que alguna vez vimos. Bajo la norma internacional, el más que todo establece unos objetivos de los estados financieros. ¿Para qué se crean? Entonces, para que haya comparabilidad, para que haya transparencia de la información, ¿sí? Entonces, es más como una cuestión de criterio. Aquí dice, los principios son estos, y ustedes ya la contabilidad de esta manera. En el tema del ámbito de aplicación, por decir algo, él dice, bueno, esto lo vamos a aplicar acá, se va a hacer en los activos esto, se va a aplicar a todas las personas que bajo el decreto lleven contabilidad y demás. Aquí, aparte de que establece los objetivos, entonces dice hipótesis sobre las que se fundamenta. ¿Y cuáles son las necesidades que tienen las compañías como para que yo tenga que reportar bajo NIF? Que es que haya una globalización de la información, que haya un criterio de análisis de la información, que haya un tema de comparabilidad, que haya un tema de transparencia. Aquí se habla de objeto y cualidades de la información. Entonces también digamos que son similares, pero bajo NIF le da un concepto más de criterio, como más de medir las cosas.
Aquí se habla de clases y elementos de los estados financieros. Por ejemplo, dice, los elementos de los estados financieros son el balance general, activo, pasivo, patrimonio, del estado de resultados, ingreso, costo y gasto, los define cada uno. Aquí es más de carácter orientador y no se consideran, digamos, tanto estándares, sino que se habla más de que este estado financiero me va a permitir revelar esta información que tiene activos sí, pasivos sí, patrimonio sí, pero cuál es el objetivo del estado de la situación financiera, el estado de resultados integral y cómo cada uno le va a aportar al usuario la información financiera. Aquí digamos que bajo la norma colombiana es de tipo legal obligatorio, aquí es orientador, como dice acá, más como para tener, no es que no sea obligatorio, porque igual bajo NIF hay unos estándares, pero es más que todo más de criterio de carácter orientador para las compañías. Aquí dice, pam, pam, vino, vino, como dicen en decreto 2649, o usted tiene el estado de resultados, el balance, el estado de cambios en el patrimonio y eso y ya. En cambio, aquí es más de orientación. Puedo tener mis dos estados financieros principales y mis otros dos estados financieros complementarios con las notas, con las revelaciones, y igual son más de carácter orientador o para que el usuario conozca un poco más la información de la compañía. Las cualidades de la información. Entonces, quería mostrarles esto también. Las cualidades de la información contable bajo la norma local nos habla de comprensibilidad, utilidad, pertinencia, confiabilidad y comparabilidad, ¿sí? Bajo bajo la NIF ya se habla son de características cuantitativas, igual aquí dice comprensibilidad, ¿cierto? Igual que acá, relevancia, porque es importante la información financiera, que también nos dé un tema de confiabilidad, igual que acá, y aquí dice que sea una representación fiel, esencia sobre forma, neutralidad, prudencia e integridad de la información, y obviamente que haya una comparabilidad. Entonces, de pronto aquí se habla de 5, aquí también se habla de 5, pero para él es más importante la relevancia de la información y el tema de que haya una esencia sobre forma, una neutralidad, una integridad de la información. Los dos hablan de comparabilidad, pero si hablo bajo norma internacional, que esa comparabilidad me hable de comparabilidad no solamente entre dos estados financieros iguales en mis compañías, sino que yo pueda comparar mi estado financiero con el de otros países. Por ejemplo, si todos tenemos los mismos estándares, yo puedo comparar mi estado financiero con una empresa del Perú, con una empresa de Estados Unidos, con una empresa del Japón, y yo debo tener casi que la misma información o por lo menos en el mismo lenguaje. En cuanto a los estados financieros, las empresas deben aplicar el PUC y presentar estados financieros de acuerdo a él. Eso se hace bajo la norma local. Los estados financieros bajo NIF, la norma prescribe una lista de ítems mínimos. Se le dice, bueno, usted debe tener como ítems o sus estados financieros deben contar mínimo con los siguientes criterios. Más él no dice que debe aplicar el PUC, que le debe nombrar las cuentas una a una en orden del PUC. No, él dice, la norma solo me dice unos ítems mínimos, pero aquí en el bajo la norma local sí el PUC, digamos que como hemos visto en norma local, pues tiene una aplicación esencial a la hora de elaborar los estados financieros. Bajo norma local se establecen estados financieros de propósito general y de propósito especial. Los de propósito general, pues por ejemplo, son el balance, el estado de resultados, que son para todo tipo de usuarios. Lo pueden ver los usuarios de la compañía, lo pueden ver personas externas, lo puede ver todo tipo de personas, inclusive las entidades de control, quienes son las que no lo exigen. Los estados financieros de propósito especial, por ejemplo, son el estado de costos, ya cosas muy puntuales que están dentro de la empresa, que no son para todos los usuarios, sino que están específicamente destinados a mirar ciertas condiciones de la compañía. Entonces, por eso uno de los es por ejemplo, el estado de los inventarios, el estado de costos, que digamos que son estados financieros ya muy, muy, muy específicos que le van a servir simplemente a la compañía en términos de tomas de decisiones ya a nivel muy específico e interno más que todo.
Las normas internacionales de la información financiera nos hablan de unos estados financieros generales y especiales y no están contemplados el objetivo, perdón, los estados financieros generales y especiales no están contemplados. El objetivo es la información uniforme, ¿sí? Más que todo de que sea, que si es general o que si es específico, sino que la información debe ser uniforme, debe ser presentada en orden, debe ser presentada bajo unos criterios, pero no distingue tanto en que si este estado financiero es para la empresa o es para los dueños de la empresa, sino que para él todos los estados financieros son importantes. A eso me refiero. Y la información debe ser una única y se debe presentar en forma uniforme y ordenada. En estados financieros bajo norma local, aún se exige la presentación del estado de cambios en la situación financiera. Entonces, ese es, digamos que uno de los grandes cambios que tiene. Bajo norma local uno dice, se decía, balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de cambios en la situación financiera y estado de flujos de efectivo, que son los 5 estados financieros básicos de los que se habla en norma local. Bajo el NIF desaparece el concepto de estado de cambios en la situación financiera. ¿Por qué? Porque inclusive ya en NIF no se dice balance general, sino estado de situación financiera. Entonces, por eso lo suprime dentro de los estados financieros básicos. ¿Por qué? Porque él ya dice que con el estado de la situación financiera, pues ya es suficiente para decir estado de la situación financiera. Ya hablar de estado de cambios en la situación financiera lo pone ya como una forma redundante, ¿sí? Porque ¿qué se hablaba en el estado de cambios en la situación financiera? Eso de la fuente, los usos que hizo la empresa para apalancarse y demás. Y ya en el estado de la situación financiera, pues se lo habla o lo determina más que todo por el lado del estado de flujos de efectivo, donde sí muestra las variaciones. Entonces, bajo norma local tenemos 5 estados financieros, bajo NIF tenemos 4 estados financieros. Bajo norma local las revelaciones son muy generales. Bajo NIF esas revelaciones son amplias y detalladas en las notas a los estados financieros. Por eso las notas a los estados financieros bajo NIF son un estado, casi que un estado financiero más, o son un estado financiero más porque se habla de una manera más detallada de cada una de las cosas que sucedieron en la compañía. En cuanto a la propiedad, planta y equipo, nuestra norma local nos habla de los repuestos y suministros deben presentarse como inventarios. Entonces, bajo NIF dice que los repuestos de valor relevante son tratados como propiedad, planta y equipo. Aquí hace una clasificación, ¿sí? Entonces, si el repuesto de valor es relevante, es importante, es una cifra significativa, ya no va a ser un inventario, sino va a ser una propiedad, planta y equipo. Entonces, eso ahí en este tema se maneja lo que es el criterio a la hora de decidir dónde se deja como tal. Pero se habla de la relevancia de los valores, quiere decir de la importancia o de las, digamos, significativa en términos monetarios o de representación de esta cifra dentro del estado financiero. Dentro de la norma local, los costos de administración y puesta en marcha de equipos se asume como un mayor valor del equipo en norma local. En norma NIF, estos costos se toman como gastos, ¿sí? Si hubo alguna situación, pues entonces se toman como gastos y una vez se representan al estado de resultados. Pero pues esto también va a depender de la política que cree la compañía bajo norma internacional. En norma local, los avalúos técnicos se deben realizar cada 3 años. Por ejemplo, yo decía, voy a hacerle un avalúo técnico a este activo para ver cuánto me vale hoy, cuál es la situación que tiene. Bajo NIF, la revaluación se hace cuando hayan cambios en el valor razonable del activo, que puede ser anual. O sea, no hay que esperar 3 años para hacer un avalúo técnico. Casi que anualmente estoy haciendo revaluaciones del activo si yo lo considero y si hay cambios en el valor razonable del activo, quiere decir que ya hubo cambios que me significaron, bueno, ya sea importancia o ya sea un gran valor dentro del activo. En cuanto al tema de inventarios, los repuestos y suministros deben presentarse como inventarios. Bueno, dice acá, aquí repitieron esto. No es claro el tratamiento de descuentos comerciales bajo la norma local y rebajas en algunos casos se disminuye el costo y en otros se toma como ingreso. Digamos que eso se hace bajo la norma local. En el tema de los descuentos comerciales, ¿por qué? Porque cuando yo hablo de descuentos comerciales, yo puedo estar hablando de un menor valor del ingreso, de la compra,
y estaré hablando de una afectación del costo del ingreso, depende de lo que esté sucediendo. Bajo NIF, todo tipo de descuento y rebaja debe ser un menor valor del costo adquirido, ¿sí? Entonces, esas son grandes diferencias en el sentido en que ya se manejan criterios. Colombia permite el uso del método WEBS y la norma internacional no permite este. WEBS, recordemos que son el método de evaluación de inventarios, que es últimas en entrar, primeras en salir. Entonces, ese es un método de medición de los inventarios, mientras que en NIF se habla solamente de que es permitido en PEPS y promedio ponderado, por decirlo así, porque este lo que hace es dejar como el costo más pequeño, entonces bajo la norma internacional dice que no es permitido el uso de este inventario. Ejemplo, te dice un contrato de seguros, dice una empresa tiene contratos de mantenimiento y los clientes pagan una cuota fija cada mes para garantizar la continuidad operacional de un activo. Norma, exige revelaciones de los estados, pero no tan amplios, si fuéramos a hacer un contrato de seguros. Exige en virtud del estatuto orgánico del sistema financiero la creación de reservas técnicas, riesgos en curso, siniestros, etcétera. Estas reservas cubrirán gastos futuros. Bajo NIF, ¿qué se va a hacer? Pues se va a aplicar la NIF 04, que exige amplias revelaciones, en especial con los pasivos, sus provisiones y riesgos. O sea, si yo voy a hacer un contrato de seguros, pues tengo que mirar cómo los voy a revelar, cómo le voy a hacer un reconocimiento inicial, cómo le voy a hacer una medición posterior, cómo lo voy a presentar, cómo lo voy a revelar en los estados financieros. Y no permite el reconocimiento de reservas o provisiones sobre contratos no existentes a la fecha de cierre. Entonces aquí, mientras nos dice constituya esta reserva, constituya bajo NIF, le dice no, eso no existe, yo hágame unos reconocimientos y ya. En la NIF, que habla de contrato de seguro, dice cuando el asegurador o la empresa asume los riesgos significativos asegurados del empleado beneficiario para compensarlo en caso tal se presente una eventualidad futura desfavorable. Entonces está explicando acá qué es la NIF 4 en cuanto a contratos de seguros. Dice que información, bueno, no voy a hablar de estas dos. Digamos que esos son ejemplos que se colocaron ahí para hablar de información. Por ejemplo, esta es información financiera intermedia. Cuando la empresa solicita los estados financieros y estos deben ser completos con el detalle o condensados, la empresa debe decidir cuál utilizar. Además, presentar el comparativo del semestre con otro semestre pasado a informar año completo para una mejor información. Entonces, por ejemplo, a mí me piden, saque los estados financieros a septiembre. Eso es una información intermedia. ¿Por qué? Porque no es ni anual, no, digamos, no está haciendo al cierre ni está haciendo al corte de un semestre, sino en otro término, por decirlo así. Entonces, la norma local dice que mediante el artículo 26 del decreto 2649 menciona estados financieros de periodos intermedios y su objetivo es satisfacer las necesidades de los administradores. De pronto yo quiero ver a un corte, por lo menos un estado intermedio, ¿cuál sería? Uno que tuviéramos ahorita en marzo. Quiero ver los estados financieros de marzo comparados con los de marzo del año pasado. Eso es un estado financiero intermedio, porque todavía no es el de cierre como tal de diciembre 2020 con 2019, sino es otro tipo de información que se quiere ver. La NIF 8 dice, establece claramente las características de la información intermedia, haciendo énfasis en que va dirigida a los usuarios en general. Ya independientemente del mes que sea, es más que todo que va dirigida a quién va dirigida la información. Y la NIF 34 dice información financiera intermedia, pues que podemos en NIF, cuando yo hablo de normas, puedo tener diferentes normas para hablar sobre determinada información. Aquí dice la NIF 8 y la NIF 34 nos habla de información financiera intermedia. Quiere decir que por medio de requerimiento legal por necesidades del negocio, se necesitan hacer cortes periódicos y emitir estados financieros independientes a los de los anuales o a los del periodo contable completo. Entonces, eso era lo que yo les decía ahí. Bueno. Entonces, ahora sí voy a dejar de transmitir acá. Uy, a ver esto qué pasó. Cancelar. Y dejar de proyectar. Y ya. Mira, a ver, ya estoy guardando aquí esta presentación para ahorita colocárselas.
Listo. Bueno. Listo, muchachas. ¿Qué les pareció esa comparación entre la norma local y la norma NIF? ¿Cómo la vieron? Muy diferente, grandes cambios. Cuéntenme, a ver, háganme un comentario. Eh, pues sí, profe, pues un poquito enredada, por lo Bueno, que la pues idea es todavía que, uno no le tiene el tiro. no, tranquilas que igual con los ejercicios vamos a aprender, practicando. ¿Sí? Así como, Profe, por ejemplo, para las empresas, ustedes decían, bueno, ¿y yo cómo las clasifico? Con los ejercicios quedó un poco más claro, ¿cierto? sí, señora. Entonces, Profe, señora, era para preguntarle si esas diapositivas últimas que nos mostró también no las envía. sí, claro, todo. Incluso ahorita yo la subo a la plataforma, todo, allá yo iré subiendo todo, y ahorita se las envío por WhatsApp también. Ah, bueno, listo, profe. Y para subirle el trabajo Ahorita pues es el que revisamos. ahorita habilito la actividad, apenas ya lo tenga, yo les pregunto, muchachos, ya lo pueden ver. Ah, Entonces, bueno, listo, profe. para que el trabajo que hicimos para hoy, entonces ya esté listo para subir, porque ya lo finalizamos. Sí, señora. ¿Listo? Y este que van a hacer acá, vamos a ir haciendo como una infografía. O sea, todo lo que vimos es importante, todo lo que vimos tiene comparación, pero la idea es que ustedes hagan una infografía propia de ustedes donde digan, bueno, esto fue lo que yo entendí o todo lo que dice ahí yo capté que son los grandes cambios. Hay cambios a nivel de presentación de estado financiero, o sea, cambios a nivel de homologación de cuentas, de conceptos, em, digamos, cambios a nivel de la forma en que se presenta la información financiera. Entonces, van a hacer una infografía teniendo en cuenta las diapositivas y teniendo en cuenta las fotos que les voy a enviar. Las fotos, digamos que quise dejar esas porque las explica de una manera como muy clara, por decirlo así, como muy sencilla, porque realmente pues estuve mirando todo el internet y solamente pues acá en el libro que tengo es que está así como tan resumido, por decirlo así. Entonces, por eso les voy a enviar las fotos y les voy a enviar la presentación. Entonces, ir realizando la infografía con este tema. ¿Cómo le vamos a llamar a esa infografía? Entonces, Colgate versus NIF, y ustedes van a poder mostrar ahí todo lo que quieran mostrar en cuanto al tema de las grandes diferencias. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer después de eso es hacer estado financiero bajo norma local. Yo les presento un estado financiero, yo misma lo hago, lo cuadro, por decirlo así, se los muestro ya cuadrado y les voy a decir bajo NIF queda con las siguientes características. Después les doy unos ejercicios similares y ya con esos ejercicios similares, entonces ustedes van a hacer lo mismo que yo hago, convertirlos a NIF, dejarlos bajo una presentación de norma internacional y ahí van a ver lo que vimos hoy en teoría aplicado a los ejercicios. Eso es lo que hago. Lo que pasa es que en temas de NIF toca ver un poco, o sea, no me voy a centrar en ver toda la teoría porque que se aprendan la NIF, no, ni siquiera yo me la sé para decirles eso así. Yo simplemente leo la normatividad y de acuerdo a ella voy aplicando y así lo hago para las empresas. Entonces yo digo, bueno, esto, me sé la generalidad, es que esto aplica acá, que la NIF habla de esto tal, pero así como al detalle que yo le rece a usted la norma, no. Y pues tampoco lo voy a pretender con ustedes, porque realmente, ¿qué es lo que pasa? Que como esto tiene continua actualización, entonces de pronto yo lo que les haga aprender obligatoriamente o ya mañana cambie. Me interesa es que conozcan y que por lo menos me hagan una homologación a NIF sabiendo los conceptos generales y después vamos a hacer unos ejercicios por cada uno de los grupos. Entonces, ¿qué es? Vamos a poner efectivo equivalente, entonces vamos a hacer un ejercicio de efectivo equivalente de efectivo aplicando NIF, entonces se aplica todo el criterio, crean la política, hacen medición inicial, hacen reconocimiento inicial, medición posterior, hacen presentación y revelación de esa información y lo contabilizan. Eso es lo que se hace, ¿sí? Para poderles enseñar. Pero primero me toca los estados financieros porque si no, entonces cuando yo hable de las demás cosas usted no va a entender y dice, pero bueno, ¿eso qué es? Eso es caja, bancos.
Cambio, si yo les hago hacer estado financiero, dicen, ah, bueno, esto es caja y bancos que se vuelve efectivo y equivalente de efectivo. ¿Listo? Eso es lo que realmente pretendo, como que no se vea tan ladrilluda, porque ni las NIF son muy, por ejemplo, en temas de NIF para pymes son muy amplias y NIF plenas todavía más. Eso es una cantidad de diapositivas. Yo acá les presenté 8 diapositivas para hablarles un poco de las diferencias, pero si por lo menos me pongo con cada grupo así, entonces se vuelve muy cansón. Entonces realmente es mucha teoría. La idea es que aprendan cosas así prácticas, a desarrollar ejercicios donde veamos la aplicación de las NIF, cómo se contabilizan, cómo esos nuevos conceptos, cómo se contabilizan y cómo que ustedes asocien en los nuevos conceptos. Eso es lo que yo quiero para que cuando ustedes estén inclusive haciendo una aplicación en NIF no lo vean tanto, porque es que esto era como un temor a hacer unos estados financieros bajo norma internacional, cuando en la realidad ya no tiene tanto misterio. Antes, inclusive para que no lo asesoraran en NIF, a las empresas les cobraban como 27 millones por montarle las normas internacionales. Y eso eran todos unos grupos y usted veía y realmente a uno le tocaba hacer el trabajo, al contador. ¿Por qué? Porque a uno simplemente lo asesoraban, que era lo que debería contabilizar, cuáles eran las nuevas cuentas que debería utilizar, y realmente pues no, uno le tocaba crear la política, o sea, simplemente la asesoría valía eso. Y se los digo porque lo viví en un determinado momento, que cobraban 15 millones, 10 millones por hacer unas normas internacionales, para convertir los estados financieros a eso y crear el manual de políticas. Pues no con esto estoy degradando el trabajo, pero sí les digo que era algo como que solo lo hacían determinadas personas expertas que habían estudiado, y entonces, claro, la gente piensa o tiene el concepto de que las NIF son algo que no puede hacer cualquier persona, sino que tiene que ser alguien muy preparado. Pues sí, tiene que ser preparado en contaduría y tener experiencia para que yo no voy a decir que no. Pero tampoco son cosas, por ejemplo, para las pequeñas empresas, por ejemplo, para las que uno trabaja y todo, que hacer toda una asesoría de tanta inversión en una NIF cuando uno puede crearlas. Simplemente pues es tener la referencia normativa y saber hacer la homologación. Eso es. ¿Listo, muchachas? Entonces, me permiten Profe, un momento, ya les voy a pasar las fotos y las diapositivas. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta. sí, profe, no entendí bien la tarea. Hacer una infografía de acuerdo a las diapositivas y fotografías vistas de Sí, Colgate versus las NIF. Digamos, hoy contigo vimos algunas cuentas, por decirlo así, digamos, algunos grupos como inventarios, propiedad, planta y equipo. sí. Nosotras tenemos que hacer de los grupos que siguen, o sea, después de esos, No o... solamente la información que yo les di. O sea, yo siempre les doy el material de lo que trabajé y sobre ese material hacen la actividad. Como para que ustedes refresquen allá. Ah, esto es tal cosa, hagan un repaso de lo que yo hablé acá, como para que vayan grabando ya lo que es el tema del... Ah, Ya las otras cosas, yo proyecto otra vez y le digo, sobre esta también van a hacer lo mismo. Y como para no decirle, le hacen la NIF 1 y háganme un resumen, una infografía, porque eso les va a salir extenso. Si no es con estas fotografías y estas diapositivas, ustedes arman algo propio, donde ustedes profe, dicen, miren, por esto fue lo que ejemplo, yo entendí y lo que yo capté acá. No tienen que colocar todo, pero sí cosas que ustedes vayan leyendo ahí, dicen, bueno, esto es importante, esto también, como que lo resuman, lo colocan de una manera muy didáctica y en su infografía y ya, eso es lo que van a hacer. ah, listo, profe. Bueno, entonces denme un momentico, ya les voy a colocar acá, bueno, a colocar mi WhatsApp web. Listo. Digamos que yo coloco mucho las cosas en el WhatsApp como para que ustedes tengan la información inmediata. Más la derecera siempre es que lo tenga primero en plataforma, pero es que como esta plataforma yo la comparto con varias personas, entonces para mí es complicado eso porque yo no estoy enseñada. Entonces soy cuidadosa a la hora de subir un archivo, porque me ha pasado que les coloco una actividad y me escriben otros de las otras NIF o de otros grupos, están diciendo a la profesora que si hay que hacer esa infografía que mandó la profesora Jen. ¿Sí? Un ejemplo. Entonces esas cosas son las que o sea, antes trato de que los archivos me queden como con las restricciones y las cosas, porque como son aulas compartidas, entonces por decir algo, si estamos dictando 3 profesores NIF,
puede entrar el estudiante y decir, uy, dejaron esta tarea y resulta que esa tarea es del grupo mío. Entonces, por eso me toca ponerle restricciones a los grupos. Es eso. Más que todo la demora en la información mientras cuadro todo eso. Espérenme, NIF Unigermana. Entonces, voy a pasar la presentación. Listo. Y voy a pasar las fotos. Me queda más fácil como las tengo acá. A ver, dice aquí. ¿Dónde está? Esto. No está tan bien. Realmente no les paso el PDF porque no tengo este libro en PDF. Ha sido difícil encontrarlo en PDF porque sí me gusta mucho. Muy didáctico a la hora de enseñar NIF. Pero pues me toca así mientras tanto. Para que se me hicieron ustedes, aquí están. Listo. Ustedes son 4 fotos. Ahí están. Me dice si ya las pueden ver. Está el archivito también. Y aquí les voy a colocar hacer infografía. Para que ustedes recuerden que la actividad. Yo igual voy a abrirles la actividad ahorita ya para que puedan subirme en los casos NIF, los casos de clasificación de empresas. Y apenas la tenga lista les informo para que lo puedan subir. Bueno. Listo, muchachas. Entonces, y lo que me haya quedado de la grabación también se los voy a subir. Entonces, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la participación. Y bueno, espero que les vaya bien con esta actividad y nos vemos en la próxima clase. Bueno, que estén muy bien. Profe, una preguntita. Señora. Es que yo tengo también una tarea en la materia de práctica profesional, elaborar un informe, pero pues no entiendo bien qué toca hacer. ¿Que toca qué? ¿Elaborar un qué? Un informe dice que un trabajo escrito. Bueno, pues. Ah, bueno, voy a revisar eso porque como tengo estudiantes con trabajo de profundización, me toca revisar eso porque Unigermana tiene una forma de trabajo. Entonces me toca revisar eso y yo les estaré comentando cómo es el tema del informe, que ya incluso toca hacer aparte de subir los papeles, pues toca empezar a hacer unos informes dependiendo pues el tipo de modalidad que se haya manejado para la práctica. Les estaré informando por el grupo cuando ya deban hacer eso y cómo lo deban hacer. Igual el próximo lunes tenemos otra vez tutoría de 4 a 5, entonces para que de pronto pueda estar. Y si no está, pues igual yo lo dejo grabado para que lo puedan visualizar. Ah, listo, sí, profe, porque es que eso hay plazo de entregarla hasta el 20, o sea, el otro sábado. Sí, Pero sí, entonces entonces no sé. sí voy a revisar eso porque ya hay que hacer unas entregables, sino que tengo mucha gente que todavía ni siquiera sabe qué es lo que se va a hacer en la práctica. Entonces hasta ahora me están entregando los informes para saber cuáles son los casos en que van a aplicar ciertas condiciones de la práctica, porque no todos van a ser, por ejemplo, no todos se van a ir a experiencia, otros se van a ir a asesoría empresarial, otros se van a contrato de aprendizaje, y otros se van a un trabajo de profundización. Entonces tengo que tener clasificados quiénes son y cuáles son los informes que se deben entregar. Pero yo estoy pendiente de eso, bueno, e informar. Y si hay alguna eventualidad, pues de que no se alcanzó algo, pues pediré un plazo para que nos dejen subir las actividades. ¿Listo? Listo, vale. Gracias, profe. Bueno, entonces que estén muy bien, juiciosas. Hasta luego. Hasta luego.